digamos que es así como funciona. El Espíritu Santo funciona como una brújula dentro de la vida del creyente. Amén. Amén. Es así como funciona. Amén. Cuya función, la de una brújula, literalmente hablando, es como la de un instrumento que facilita la orientación, ¿verdad? Y te permite también determinar direcciones horizontales o rumbos. Es decir, que con la ayuda de este instrumento podemos nosotros tomar la dirección deseada y encomendarnos y encaminarnos hacia el norte, hacia el este o hacia el noreste. ¿Amén? Es como una forma de darnos dirección. Ustedes saben que es una brújula, ¿verdad? Saben para qué sirve. Es muy necesaria y sobre todo es muy usada por los viajeros. Y curiosamente nosotros aplicamos este ejemplo para dar a entender y dar a conocer que nosotros estamos dentro de una travesía, dentro de un peregrinaje como creyentes, como hijos de Dios, ¿verdad? Un peregrinaje que comenzó desde el primer día que tú y yo entregamos nuestra vida al Señor, y a través del cual hemos comenzado por este caminar, y por lo tanto necesitamos de una brújula para podernos guiar hacia al este, al oeste o al noreste o al sudeste. Amén. Y esa es la función del Espíritu Santo. De hecho, el que no hace uso de esta clase de instrumentos tiende a perderse del camino, o también tiende a retrasar un viaje de tanto tiempo en lo doble o en lo triple del tiempo. Es como el GPS espiritual que nosotros necesitamos para poder dirigirnos con seguridad por el camino por el cual Dios nos está llevando. Amén. Hermano, la Biblia enseña que todos los creyentes, y les digo esto porque la Biblia así lo enseña, la Biblia nos enseña que todos los creyentes, todos los que son creyentes, hijos de Dios, tienen en su interior la presencia del Espíritu Santo morando en ellos, o sea, morando en cada uno de nosotros como el poder, como un poder personal que Dios nos ha dado para vivir de una forma agradable a Dios. Amén. Para que podamos vivir la vida que a Dios le agrada. De hecho, quiero también recalcar esta verdad. Aquel que no tiene al Espíritu Santo morando dentro de él no puede vivir una vida que le agrada a Dios. Su vida delante de Dios no es del agrado de Dios. Es necesaria la presencia del Espíritu en nosotros para poder vivir esa vida que Dios desea y de la cual se agrada en la vida de cada uno de sus hijos. Amén. La forma en la que son conducidos por esta brújula, guiándolos a su perfecta voluntad en todo lo que ellos hagan. Amén. Esto es así como funciona. Así lo enseña la Escritura. Y así más o menos el apóstol Pablo nos da una idea en el capítulo 8 de Romanos. Capítulo 8, versículo 9. Pablo nos lo enseña más o menos de esta manera. Dice, mas vosotros, o sea, nosotros, no vivís según la carne. Antes vivíamos de acuerdo a esta carne. Voy a explicar a qué se refiere la Escritura cuando se refiere a este término, carne. Amén. En unos instantes más. Sino según el Espíritu. Cuando en la Escritura se usa la palabra Espíritu con letra mayúscula inicialmente, se refiere al Espíritu Santo. Y cuando se usa la palabra espíritu en minúscula, la E, se refiere al espíritu del hombre. El espíritu que fue revivido en el día de su conversión, ¿sí? El espíritu que está siendo regenerado a través de la conversión por el Espíritu Santo. Para aclarar eso, para que lo sepan. Pablo dice, si es que el Espíritu de Dios, se dan cuenta que hay un condicional. Y Pablo deliberadamente usa este tipo de expresiones para dejar bien en claro que esta salvación, vivir dentro de esta realidad, no es para todos y no se refiere a todos. Por esa razón,
hay ciertas expresiones que el apóstol usa para dar a entender esto. Si es que condicional, si eres, bien, si no lo eres, o más bien dicho, si eres, esto es para ti, y si no lo eres, bueno, esto no es para ti, al menos por ahora. Amén. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y luego dice al final, y si alguno, condicional nuevamente, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, o sea, no es hijo de Dios. Y luego dice 1 Corintios 6, del 19 al 20, como una forma de reforzar el punto de Pablo, del mismo el apóstol Pablo. Dice, o ignoráis, o sea, o ignoras, o no te has dado cuenta que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. O sea, tu cuerpo, este cuerpo, cuando tú te conviertes al Señor, dice la palabra, como dijimos en el contexto, el Espíritu Santo viene a morar dentro del creyente, a ser morada en él, y se convierte como tal en el templo de Dios. Ahora tu cuerpo es el templo de Dios, donde habita la presencia de Dios. ¿Para qué habita la presencia de Dios? ¿Se acuerdan lo que dijimos hace un momento? Para vivir la vida que a Dios le agrada. Amén. Si el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. El siguiente, el 20, dice, porque habéis sido comprados por precio. Ese fue el precio que se pagó. El mandamiento aquí es, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, para poder dar a entender la importancia de vivir en los frutos del Espíritu Santo, y para que estos tengan preeminencia en la vida de los creyentes, es necesario, y fue necesario para Pablo, pasar primeramente por el camino de las obras de la carne, que son, como dice la Escritura, contrarias a la vida del Espíritu, y se oponen entre sí para que no hagas lo que quieres, para que no vivas la vida que a Dios le agrada. Es necesario que Pablo, antes de llegar al punto al cual él quería llegar, él les resaltara la importancia y el peligro tan nefasto que tiene la vida de un creyente, el vivir en las obras de la carne, lo cual, como les dije hace un momento, tras esa gran lista que el apóstol nos da aquí, nos han metido a una lucha enfrascada, una lucha encarnizada. Amén. Y de la cual, sin la influencia del Espíritu Santo en ti, hermano, te digo una cosa, las obras de la carne van a tomar control de tu vida. Amén. Van a llegar a tomar el dominio, el control de tu vida, y por supuesto eso hace, de acuerdo al contexto, que caigas de la gracia de Dios. Eso dice la Escritura. Amén. Amén. En el versículo 16, leamos nuevamente, Pablo dice, digo pues, ¿saben por qué Pablo está usando esta expresión, digo pues? Porque en el contexto del capítulo 5, la iglesia de Galacia se encontraba en un proceso como de retroceso. Ellos habían avanzado ya en el Señor, habían comenzado bien. Pablo les dice, ustedes corrían bien, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que los distrajo? Lo que pasa es que la influencia de un grupo llamado de los saduceos y de los fariseos, comenzaron ellos a involucrarse dentro de la iglesia, en la ausencia de Pablo, por supuesto, tratando de imponer una serie de creencias contrarias a la gracia, ¿verdad?, que formaba parte de la enseñanza que Pablo les había enseñado. Ellos, como consecuencia, y creo que hablamos de esto la semana pasada, cuando la falsa doctrina entra a la iglesia, el espíritu de la gente comienza a apagarse. Cuando la falsa enseñanza toma control dentro de la iglesia, el amor de muchos comienza a apagarse.
Cuando la falsa enseñanza entra a la iglesia, la comunión de los creyentes con Dios comienza a menguar. Y como consecuencia de todo esto, las obras de la carne comienzan a tomar el control. Por eso es muy común, no digo que en las iglesias de sana doctrina no suceda, pero es mucho más probable que en las iglesias donde se predica la falsa enseñanza abunde el pecado sexual. Abunde toda esta clase de pecados, porque si no abundaran, Pablo no los mencionara aquí. La exhortación inicial de Pablo en el capítulo 5 fue precisamente porque había una iglesia que había comenzado muy bien, pero comenzó a desviarse. Habían comenzado en las obras del Espíritu y estaban terminando en las obras de la carne, por la influencia de este grupo de hombres que se encargaron de desviarlos del camino, ¿verdad? Y los llevaron a vivir una clase de vida que ya no estaba glorificando a Dios. Por eso el apóstol Pablo tiene que entrar nuevamente en escena, guiado por el Espíritu Santo, para poner las cosas en claro, y amonestarlos y exhortarlos, para que ellos cambiasen el rumbo de sus vidas, que volvieran a los antiguos rudimientos, que volvieran a las primeras enseñanzas que habían recibido, que rescataran su vida espiritual, que se estaba perdiendo cada vez más. Y por esa razón él comienza diciéndoles: digo pues, andad en el Espíritu. O sea, anden en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Con la expresión andar, Pablo se refiere a una acción continua o a un estilo de vida habitual. Andar también implica, de acuerdo a las palabras del apóstol, implica progreso. Tú puedes andar en la verdad y progresar en la verdad, pero también puedes andar en el error y progresar en el error. Pues una persona, mientras más se mete con la verdad de Dios, más crece espiritualmente. Y una persona que más se mete al error y a las doctrinas falsas, más se corrompe. Su entendimiento, su espíritu se apaga. No es lo mismo, no es el mismo resultado. La palabra andar implica eso, progreso. En este caso, de acuerdo a la exhortación de Pablo, andar pues en el Espíritu. El creyente que se somete al control del Espíritu Santo y se somete a su mandato, automáticamente este creyente va a crecer espiritualmente en su vida. Y va a crecer de una manera espiritual también. Por eso Pablo les dice: anden en el Espíritu y no anden satisfaciendo su carne. Su carne siempre les va a pedir todo lo contrario a lo que su espíritu les está pidiendo. Ahora ustedes han revivido. Ahora el Espíritu Santo ya mora en ustedes. Ahora ustedes ya oyen una voz interna que constantemente los está guiando a buscar la santidad con Dios, a buscar la comunión con Dios, a promover lo espiritual y lo sano en la vida. Pero por otro lado también hay una vieja naturaleza que aún está ahí queriendo recuperar lo que se le fue quitado. Amén. Y esa es la lucha, y ese es el conflicto en el cual el creyente se encuentra en estos momentos. Y digo todos, porque no hay excepción alguna aquí. Dice la palabra: el que dice que no tiene pecado es mentiroso y la verdad de Dios no está en él. Amén. Colosenses 1 del 10 al 11, el apóstol Pablo vuelve a decirlo de esta manera. Dice: para que andéis, o sea, para que anden como es digno del Señor. O sea, nosotros tenemos que vivir como es digno de nuestro Dios. Amén. Que lo glorifique a Él en todo. Nuestra vida es para la gloria de Cristo. Amén. Agradándole en todo. O en algunas cosas dice no, en todo. O sea, la Biblia nos manda a ti y a mí a agradar a Dios en todo lo que hagamos. Amén. Porque Dios está en todo. Acuérdate, nosotros somos posesión adquirida por Dios. Él nos compró. Amén. Y hay personas que aún se sienten dueños de sus vidas cuando ya no es así. El verdadero creyente ya no piensa así.
El verdadero hijo de Dios ahora vive con la idea y la noción de que ya no se pertenece a sí mismo. Yo ya no me pertenezco a mí mismo. Ya no soy el dueño de mí mismo. Ahora mi dueño es Cristo. Amén. Ahora todo lo que yo viva lo debo de vivir, como dice aquí, agradándole en todo. Y no solamente eso, llevando fruto en toda buena. De hecho, el primer mandamiento, agradándole en todo, va a traer como consecuencia el siguiente punto que dice abajo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo. La Biblia, hermano, nos manda a ti y a mí a que crezcamos en el conocimiento de Dios. Hermano, leer la Biblia no es opcional. Amén. Si lo han pensado así, cambien de idea. Porque la Biblia nos manda a ti y a mí a crecer en el conocimiento de Dios. El cristiano que no lee la palabra de Dios, no se congrega y no da un paso más allá en aprender, no va a crecer y está desobedeciendo a Dios. La Biblia nos manda a que crezcamos en conocimiento. Por eso vengan a las clases. Vamos adquiriendo un conocimiento bien hermoso acerca de los atributos de Dios todos los miércoles. Esa es una forma de crecer también. Claro, con tu devoción diaria en casa que tú me imagino que tienes también, ¿verdad? Ahora, dentro del mismo texto, Pablo manda, si se dieron cuenta, el versículo 16 nuevamente. Pablo manda a que no satisfagamos los deseos de nuestra carne. Pero no solamente se refiere al cuerpo físico, sino que también, cuando Pablo dice no satisfagan los deseos de la carne, también se refiere a los deseos de tu mente. Amén. Amén. A los deseos de tu voluntad, a los deseos de tus emociones. ¿Sabes por qué razón? Porque todas estas, aunados al cuerpo, todas estas están ligados aún, de acuerdo a la palabra, al yugo del pecado. Una persona que no ha sido regenerada por Dios, una persona que no ha sido santificada por Dios, aún sus emociones, su voluntad, sus pensamientos como su carne misma, aún están ligados al pecado. ¿Sí? Tu voluntad te va a guiar a hacer y a complacer lo que la carne le agrada. Tus pensamientos te van a guiar a buscar y a procurar lo que a tu carne le agrada. Tus emociones simplemente van a manifestar o van a reaccionar de una manera en base al estado emocional y mental de tu carne. Eso es como la carne opera. Pero todo esto cambia. Por eso en el libro de Romanos capítulo 12 versículo 2 Pablo enseña y dice: renovaos mediante la transformación de vuestro entendimiento, para que podáis entender cuál es la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces todo este proceso de renovación es al que Pablo se refiere. Cuando dice no satisfagáis los deseos de la carne, quiere decir esto: no hagas lo que tu carne te pide. ¿Y cómo sé lo que la carne me pide? Cuando se trate de darle rienda suelta a tus emociones, a tus pensamientos y a tu voluntad, esa es una señal de que tu carne está tratando de influenciarte en tus decisiones para que hagas lo que la carne quiere. Y lo ponemos más claro, cuando se trata de Dios, ¿quién es la primera que se opone en buscar de Dios? La carne. A veces decimos, es Satanás quien no me deja. Satanás hace su parte. O sea, ya a estas alturas del partido, como creyentes, creo que ya todos tenemos un tiempito ya en el Señor, ¿verdad? Tenemos que entender esto, hermano. Y yo no soy abogado del diablo. Dios me libre de hacerlo. Pero a veces le echamos la culpa al diablo de todo. Cuando no es así, hermano. La principal razón somos nosotros. Decíamos hace 8 días, creo. Cuando vayas al espejo y mires tu rostro hermoso por la mañana, así todo despeinado, ese es tu peor enemigo. No es Satanás.
Satanás va a hacer su parte en tu vida. Él va a aprovechar la cuerda que tú le sueltes. Él la va a usar para atarte más. Pero si tú no le sueltas cuerda, Satanás no puede ir más allá. Aparte de que Dios restringe su influencia en tu vida porque eres su hijo. ¿Sí? Primeramente tiene que ir con Dios y pedirle permiso a Dios, porque Él es tu Padre, para poderte traer una prueba. De otra manera, si Dios no le permite, Él no puede hacer nada. Acuérdense de Job, ¿verdad? No puedo decir lo mismo de una persona que no tiene a Dios, porque ahí Satanás tiene toda la autoridad aún. Pero en un hijo de Dios no, hermano. La influencia de la carne, Pablo lo primero que nos manda, inspirado por el Espíritu Santo, es someterla, someter los deseos de nuestra carne. Amén. Someter también nuestra condición humana no redimida. No debe de tener el control, no debe de tener el mando de nuestras vidas. No complazcan los deseos de tu carne, Pablo dice. Y luego en el capítulo 7 de Romanos, versículo 5, veamos cómo también lo reitera el apóstol. Dice, porque mientras estábamos en la carne, está hablando en tiempo pasado. Antes tú y yo estábamos en la carne. Quiero aclararlo, en la carne, o sea, no quise que ya no estamos en este cuerpo, pero en los deseos de nuestra carne pecaminosa, la cual nos gobernaba a través de la voluntad, de los pensamientos, de las emociones y todo esto, como dijimos hace un momento. Las pasiones pecaminosas, Pablo dice, que eran por la ley. Las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Está tremendo esto, hermano, porque Pablo nos está diciendo que lo único que buscaba y busca esta carne es llevarnos a ti y a mí a la muerte espiritual y después a la muerte física. Porque el resultado final de las obras de la carne en una persona son la muerte. Primeramente en la vida de un creyente que descuida la comunión con Dios y que tiene en poco todas estas verdades y estos principios, poco a poco, de una manera paulatina, va a ser llevado, va a ser arrastrado, ¿verdad?, a una muerte espiritual. ¿Y cuándo se da la muerte espiritual? Cuando descuidamos la comunión con Dios. ¿Sabes cuándo una persona que está en Cristo cae de la gracia de Dios? Porque sí los hay, hermano. Hay personas que están en Cristo que caen de la gracia de Dios. Y esto es grave, esto es muy delicado. ¿Sabes cuándo caen? Cuando estas personas intentan vivir con sus propios esfuerzos agradando a Dios. Eso se le llama vivir por la ley. ¿Amén? Y los que son guiados por el Espíritu de Dios ya no están sujetos al yugo de la ley, dice Pablo en el contexto. Amén. Si nosotros intentamos vivir una vida en nuestra fuerza, intentando agradar a Dios, haciendo en poco la obra de la cruz y siendo indiferentes a la influencia del Espíritu Santo, la Biblia dice que nosotros caemos de la gracia. Amén. Ahora, debemos estar conscientes de que la obra de la carne se opone a la obra del Espíritu. Es la lucha. Nosotros tenemos que estar conscientes de esto. Y el peligro de esto es que como creyentes, de acuerdo a Pablo, vamos a ser influenciados a tener y a manifestar con esto comportamientos pecaminosos. O sea, la lucha es esta. La lucha es la carne contra el Espíritu. ¿Cuál es la intención de la carne? Llevar al creyente, porque hermano, es verdad, hay personas que están en Cristo y que el Espíritu Santo mora en ellos, pero se descuidan su comunión con Dios. Como que pareciese ser que esa lucha, su carne comienza a ganarla en ellos. La carne comienza a ganar terreno en ellos y por lo tanto, sin darse cuenta, ya están siendo guiados y arrastrados
actitudes o a comportamientos pecaminosos. Dice, como dice el versículo 17, dice, porque el deseo de la carne, estamos ahí, el deseo de la carne es contra el espíritu. Contra el espíritu. Y el del espíritu es contra la carne. Hay una lucha enfrascada. Amén. Y estos, dice el apóstol, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Un verdadero creyente busca hacer la voluntad de Dios. Amén. Amén. Busca y desea y anhela hacer la voluntad de Dios, glorificar a Dios. Pero la carne es la que se opone. Entonces, cuando una persona, un creyente, en su intento de agradar y de vivir para Dios, ¿sí?, se ve impedida por sus obras de la carne y deja de hacerlo, entonces ahí la carne está ganando terreno. La carne está tomando el control, y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Los Gálatas habían caído en esta condición. Ahora ya entre ellos ya vivían en pleitos, en contiendas, en disensiones y todo lo que Pablo menciona a continuación. Ellos habían dejado de vivir vidas espirituales, habían comenzado bien. Hermano, hay personas, y testimonio personal también, nosotros comenzamos una vida espiritual próspera cuando comenzamos en el Señor. ¿Sí? La verdad, honestamente, cuando nacimos de nuevo en el Señor, nuestras vidas eran vidas diferentes completamente. Sentía yo que estábamos prosperando, que los frutos del Espíritu estaban creciendo en nosotros, estábamos viviendo vidas que agradaban al Señor, y personas daban testimonio de eso también. Pero de buenas a primeras comenzamos a descuidarnos y a sentir en un momento como si fuera un mundano más. ¿Sí? Eso pasó. ¿Por qué? Descuidé mi comunión con Dios. Me empecé a alejar de la comunión con Dios, de las Escrituras, y por lo tanto mi carne comenzó a tomar control. Ya casi hablaba como un impío, me comportaba casi como un impío, me enojaba como un impío, gritaba, levantaba mi voz, hacía cosas que decía yo, es que un creyente no debe de ser como soy, como yo estoy siendo. Tengo que cambiar. Y es cuando comencé yo a batallar contra mi carne y contra sus deseos. Me di cuenta de que esta es una lucha en la cual tú y yo no podemos vivir en diferentes. Amén. O la ganamos o nos ganan. Ellos habían comenzado de esa manera, pero había caos en la iglesia de Galacia, que por cierto, esa iglesia ganó un título. ¿Cuál fue ese título que la iglesia de Galacia ganó? Una iglesia carnal. Así es como Pablo la describe en su contexto. Amén. Leamos el versículo 18 para continuar. Dice la palabra: pero si sois guiados, otra vez condicional, pero si sois guiados por el Espíritu, cuando dice mayúscula, ¿a quién se refiere? Al Espíritu Santo. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Amén. Ahora, existen dos alternativas para los creyentes, las cuales se oponen entre sí. Tenemos dos opciones tú y yo ante estas realidades. Una de ellas es, podemos vivir, si decidimos vivir por el poder del Espíritu Santo, vamos a tener resultados y una conducta justa y piadosa. O sea, vamos a vivir una vida justa y piadosa. Si nosotros decidimos vivir por el Espíritu, o si decidimos vivir por la ley, que viene siendo la carne, entonces vamos a producir obras injustas. O sea, dependiendo la vida que nosotros vivamos, de eso van a hablar nuestros frutos. De eso van a hablar nuestras conductas. ¿Ven? Eso va a reflejar, de hecho siempre lo he dicho de esta manera,
a través de nuestra conducta diaria, nosotros podemos proyectarle al mundo y a la iglesia también qué tan lejos o qué tan cerca estamos de Dios. Definitivamente una persona que está cerca de Dios, que vive en la comunión con Dios y que vive por el Espíritu Santo, esta persona va a proyectar muchas cosas, hermano. Va a proyectar, por eso Pablo dice en una ocasión, él dijo, despidiendo el olor fragante del conocimiento de Dios, como creyentes que somos, cuando nosotros vivimos en esta comunión y en esta condición espiritual, vamos a proyectarle al mundo todo lo que despide la fragancia de Cristo en cada uno de nosotros. Amén. Los frutos del Espíritu. Efesios 2:10, veamos qué dice. Dice la palabra. Porque somos, Pablo dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales, Pablo dice, Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, ya déjame entenderlo bien. Significa que nuestra meta debe de ser vivir para el agrado de Dios, ¿correcto? Esa es nuestra meta, vivir para agradar a aquel que nos rescató. Pero para esto, hermano, necesitamos tener la influencia de ¿quién? Del Espíritu Santo. Y también necesitamos vivir dentro del esquema de Dios que Él ha creado para nosotros, el cual incluye las obras que Él de antemano preparó para que nosotros andemos en ellas. O sea, con esto concluyo, en mis propias obras yo no puedo agradar a Dios. Aún las buenas obras que tú y yo hacemos, Dios ya las había preparado de antemano. ¿Sí? O sea, Dios nos redimió y también puso y creó las obras que serían para Él, para su deleite, para su agrado. O sea, Dios preparó todo. Lo que yo hago para Dios, lo que tú haces para Dios de antemano, Dios ya lo había preparado. Vivimos la vida que Dios ya había diseñado para nosotros. Pero esta vida, hermanos, se da en el Espíritu y no en las obras de nuestra carne. ¿Amén? De acuerdo a lo que Pablo está tratando de dar a entender. Ahora, Pablo continúa una lista de pecados que caracterizan a toda la humanidad no redimida, a toda la humanidad, y es ahí donde vamos a entrar ahorita del versículo 19 al 21, aunque debo de aclarar esto, no todas las personas viven dentro de estos pecados con la misma intensidad que otras, por supuesto, pero la Biblia enseña que cuando una persona no tiene a Cristo todavía, aún vive muerta en sus delitos y pecados. ¿Ven? Aún vive muerta en sus delitos y pecados. O sea, aunque sea una persona seria, que se da a respetar, íntegra, en cierta manera, esa persona, de acuerdo a la Escritura, vive muerta en sus delitos y pecados. Y por lo tanto, esta persona no puede agradar a Dios. Por más que se esfuerce de vivir una vida recta y decente, no puede agradar a Dios. Y estas verdades, hermano, desmantelan en nosotros todo intento vano de querer vivir dentro de una religión, pensando que todo lo que nosotros hagamos por nuestra propia cuenta, haciendo a un lado lo que les dije hace un momento, la cruz, la influencia del Espíritu Santo, va a ser del agrado de Dios. Así viven los religiosos y nosotros no vivimos de esa manera. Eso nos hace a nosotros valorar cada vez más la gracia que Dios nos ha dado. Esa gracia que nos hace vivir la vida que a Él le agrada, la vida del Espíritu. Por eso Pablo dice, y los que viven conforme al Espíritu no están sujetos al yugo de la ley. Ya no necesitamos nosotros hacer obras para agradar a Dios,
Porque si vivimos por el Espíritu, hermano, la consecuencia de vivir en el Espíritu es que vamos a producir obras que glorifican y que agradan a Dios. La iglesia de Galacia había caído en el lado opuesto. Habían comenzado bien. Sí, seguían dentro de su liturgia en la iglesia, en el servicio, en la comunión con los hermanos, pero les había pasado casi lo mismo que a la iglesia de Corinto. Habían descuidado lo más importante. ¿Qué descuidó la iglesia de Corinto? ¿Se acuerdan hace 8 días? El amor. La iglesia de Galacia, aunque intentaba vivir en el amor, también de igual manera comenzaron a vivir como si estuvieran todavía bajo el yugo de la ley. Todo porque 1 o 2 por ahí que se acercaron y les dijeron, sí, Cristo murió, nos salvó y todo, pero aún necesitamos volver a los rituales. Aún necesitamos volver a los sacerdotes y a los ceremoniales. Y los Gálatas se lo creyeron. Y eso es para que nosotros sepamos hasta dónde nos puede arrastrar la falsa doctrina. Vivir en las obras de la carne de una manera religiosa que no le agrada a Dios. Hermano, un religioso no es aquel que se espanta, que cree que lleva una vida santa delante. Un religioso es aquel que condena el pecado, que no mira la paja de su propio ojo. Es aquel que es más duro que Dios en sus juicios. Ese es un religioso. Una persona justa, una persona que vive apegada a la voluntad de Dios, es una persona que conoce y reconoce la vida que a Dios le agrada e intenta vivirla y exhortar a otros para que lo hagan también. Esa es una persona que vive dentro de estos términos. Un religioso es otra cosa completamente. No lo confundamos, hermano. Un religioso es aquel que te condena, que te acusa, ¿amén? Y que dicta juicio para tu vida. Y nadie puede hacer eso, solamente Dios. ¿Me di a entender aquí? Amén. Ojalá me haya dado a entender aquí. Muy bien. Leamos versículo del 19 al 21. Vamos a leerlo. Ya voy avanzando con el mensaje. Dice: y manifiestas son las obras de la carne. Muchos se preguntarán, ¿cuáles son esas obras? Bueno, aquí están. Una de ellas es adulterio, que significa estar con una persona, una mujer, un hombre que no es el tuyo. Eso es adulterio. Pero para que lo sepamos, Jesús nos la puso más difícil en el Nuevo Testamento. El adulterio lo podemos cometer no solamente estando en un acto íntimo con una persona que no es nuestra pareja, sino también con nuestro pensamiento. Amén. Jesús dijo: el que ve a una mujer, sea de quien sea, y ya la codicia en su corazón, ya cometió adulterio. O sea, no necesitamos llegar hasta allá para decir, no he cometido ese pecado, o lo he cometido. Simplemente con el hecho de mirar a quien no debes y desearlo o desearla, ya estás adulterando delante de Dios en tu corazón. ¿Ven? Esa es una obra de la carne. Se da en el cuerpo de Cristo así, y quisiera decir lo contrario, pero también se da. Nosotros no somos la excepción y tenemos que estar muy, pero muy apercibidos de este peligro que amenaza constantemente la vida de los creyentes. Amén. Por eso hay reglas, hay parámetros dentro de la iglesia, dentro de la liturgia de la iglesia, para poder evitar caer en tentación o cosas por el estilo, porque ahí está presente. También fornicación. Fornicación, ¿qué significa? Estar con una persona que no es tu cónyuge, que no están casados. Dos personas que, sin estar casadas delante de Dios, viven un matrimonio como que es un matrimonio, para darme a entender. Siguiente, inmundicia. Toda clase de pensamiento que lleva a acciones inmundas, perversiones sexuales, lascivia de igual manera, una manera de mirar y de desear con los ojos y con el alma, todo lo que tiene que ver con la inmundicia. Va casi de la mano. La que sigue, el 20, dice idolatría.
Vamos a tratar de definir un poco para no quedarme mucho aquí. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. Vean bien, vean, es una lista grande. ¿Sí? Celos, iras, contiendas, disensiones, que quiere decir separaciones, herejías, 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y Pablo dice, y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, o sea, les advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En el primer grupo vemos al apóstol Pablo manifestando los pecados de índole sexual. ¿Cómo son? ¿Cuáles? El adulterio, la fornicación, que en el griego se lee porneia, la inmundicia y la lascivia. Hermano, creo yo que estas son las áreas más vulnerables de los seres humanos. Y estas obras de la carne estaban efectuándose dentro de la iglesia. De otra manera no se hubieran puesto de manifiesto en las palabras de Pablo. Una iglesia que se corrompe, hermano. La vida de un creyente que se corrompe, hermano, lo pone en un peligro como tal. ¿Ven? Si esta persona se corrompe, que nadie dice que los creyentes estamos exentos de esto, pero sí también la Biblia enseña que cuando un cristiano se desvía y retrocede del error de su camino, da evidencia clara de que siempre fue de Dios. Pero aquel que se corrompe y se va y no vuelve es porque nunca fue de Dios. Pero no necesitamos, hermano, tú y yo no necesitamos caer o llegar hasta esos extremos, porque son destructivos. El pecado, las obras de la carne, lo que intentan es destruir tu vida, y no solamente tu vida, hermano, tu familia, tu matrimonio, tus hijos, y lo más grave y lo más grande, tu comunión con Dios. Si un cristiano a través de todas estas cosas pierde su comunión con Dios, hermano, lo perdió todo. Lo perdió todo, hermano. Si tú pierdes tu comunión con Dios, prepárate, porque viene destrucción a tu vida. Viene caos a tu vida. Lo primero que debemos de procurar nosotros es no alejarnos de esa preciosa comunión. Porque es de ahí de donde va a emanar en nosotros, de donde va a venir a nosotros ese poder para podernos mantener al margen de todas estas prácticas, las cuales son del desagrado de Dios. ¿Sí? Tienes a Dios, tienes al Espíritu Santo, intentas vivir una vida en el Espíritu, pero te digo una cosa, porque Pablo se lo dijo a Galacia. ¿Y por qué se lo dijo? Porque ellos habían caído hasta esos extremos, habían llegado hasta esos extremos. Ellos se habían corrompido de tal manera y había que rescatarlos. Yo no sé a cuántas personas el Señor quiere rescatar de esta sala, que a lo mejor están en una condición como tal. ¿Sí? Yo no sé a quiénes o a cuántos. Pero si ese es tu caso, no tienes que levantar la mano y decir soy yo. Acuérdate de esto, Dios te ama tanto que Él te quiere rescatar. Amén. Él rescató a la iglesia de Galacia. Él tuvo que, a través del apóstol Pablo, tuvo que ponerles en tela de juicio y de manifiesto todos esos pecados y esas obras que les habían robado completamente la comunión con Dios. Una iglesia carnal, que comenzaron deseando las cosas del Espíritu, las cosas de Dios, y terminaron en desear más las obras de la carne y a promover más dentro de la iglesia las obras de la carne a través de los odios, los pleitos, las contiendas, las disensiones, las herejías y todo eso que comenzó a tomar control de la iglesia. ¿Sí? Estamos hablando
de la iglesia. Y cuando hablamos de la iglesia, estamos hablando de los miembros que forman parte de la iglesia. Hermano, la iglesia no es este lugar. La iglesia somos tú y soy yo. Amén. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Amén. ¿Sí? Somos el templo y la morada del Espíritu Santo. Y Dios anhela celosamente la vida de sus hijos. Porque dice la Biblia que el Espíritu nos anhela celosamente. ¿Amén? Así que pongamos atención en este punto, porque sí de verdad, ese es el peligro latente para muchas personas y puede ser un peligro inminente para muchos que quizás ya se dieron cuenta, ¿sí? Ya miran las obras de la carne asomar su horrible rostro allá en la esquina, que ya vienen y no hacen nada por evitarlas. ¿Amén? Esa es una alerta. Ahora, en el segundo grupo, Pablo apunta a dos de los pecados. Son solamente dos que atentan directamente contra Dios. ¿Cuál es el primero? La idolatría. ¿Sí? La idolatría. Lo que los falsos maestros deseaban allá en Galacia, en la iglesia de Galacia, era ellos ser los más reconocidos. Ellos ganar prestigio delante de la iglesia. Los gálatas comenzaron a idolatrarlos. ¿Sí? Comenzaron de igual manera a recurrir a los cultos paganos. O no necesariamente a los cultos paganos como los paganos lo hacían, sino a crearse una forma de culto, ¿verdad? Engañándose a sí mismos de que estaban adorando a Dios. Esa es una realidad que hasta hoy en día se puede ver en muchos lugares. Hacen obras, hacen ritualismos, practican ciertas cosas dentro de la iglesia pensando que están agradando a Dios, cuando no se dan cuenta que lo están desagradando y lo están ofendiendo. Amén. Hacen conciertos, hacen obras de teatro, hacen cosas como tal por el estilo, creyendo que es para la gloria de Dios, cuando Dios está aborreciendo esas obras. Eso fue lo que pasó en Galacia también, de igual manera. Amén. Entonces, uno de estos pecados que atentaron directamente contra Dios fue la idolatría. La idolatría que reemplaza en todos los ámbitos el culto a Dios. El segundo, la brujería o la hechicería. Dice Pablo, idolatría, hechicerías. Que en el original, hermano, precede del castellano farmacia. ¿Sí? Farmacia. Y este consistía en el uso de drogas dañinas que entraban como ingredientes en las artes mágicas de aquella época, inclusive hasta hoy en la actualidad. De hecho, la palabra farmacia, para los que anotan, viene del griego farmakia. ¿Sí? Y esta proviene de la palabra en griego farmakon, que significa veneno o hechizo. ¿Amén? Entonces, para resumirlo, la palabra farmacia significa hechizo. Hechizo. Algo yo había escuchado hace poco, dando un concepto como tal. Y el tercer grupo incluye 4 tipos de hostilidad o de rechazo personal. ¿Cuáles eran? El odio, la discordia, los celos, las iras. Amén. Y estas abundaban dentro de las relaciones de la iglesia, interpersonales de la iglesia, obras de la carne. Amén. Y por supuesto, hermano, ante la presencia de este tipo de obras, se ve con claridad, se puede ver con claridad, ¿verdad?, la evidencia de una vida conforme a la carne.
Los cristianos, hermano, no debemos de estar enemistados. No debemos de estar en pleitos. No debemos de sentir celos más que el celo de Dios. Amén. Celo por las cosas de Dios. No debemos de tener iras. Amén. No debemos de fomentar las divisiones entre nosotros. Amén. Dice Romanos 8:13, veamos qué dice. Dice la palabra: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Ese es el destino. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Esa es una alerta bien grande que me gustaría que todos se tomaran el tiempo de meditar en ella. Hermano, vivir conforme a estos deseos nos va a llevar a una muerte espiritual. ¿Cuál es la muerte más grande para un cristiano? ¿La muerte física o la espiritual? La espiritual, porque la física representa que ya vas a estar con Cristo si estabas en el Espíritu. Pero la espiritual es la que te va a cortar toda posibilidad de poder restaurar tu vida espiritual con Dios, de poder recuperar la vida espiritual que te aguarda en el cielo. La muerte espiritual es la que debemos de evitar nosotros a toda costa. No sea que por descuidar estos detalles en tu vida, te halles el día de mañana viviendo una vida conforme a cualquier persona del mundo. Y eso, hermano, sería ya una tragedia, porque lo fácil no es llegar, lo difícil no es llegar allí, sino salir de allí. Por eso el cristiano debe de mantenerse conectado con Dios, conectado con su iglesia, conectado al Espíritu Santo, porque, hermano, descuidando eso, queriendo regresar después, te va a costar lo doble o lo triple, diría yo. Por eso muchos terminan yendo, sino regresando más, porque descuidaron esa parte. Un domingo, 2 domingos que faltes al culto, te va a costar mucho trabajo volver a retomar esa decisión de congregar cada domingo. No descuides eso, no descuides eso. Acuérdate, tu peor enemigo no es Satanás, eres tú mismo. No descuides esa parte de tu vida. Amén. Y el cuarto, y es el último, dice, incluye 4 tipos de separatismo, el cual se encarga de separar, sea culturalmente, étnicamente, racialmente o religiosamente. Y estas son, como dijimos hace un momento, las disensiones, o sea, las separaciones. ¿Amén? Las herejías, hermano, las herejías traen separación. ¿Por qué creen ustedes que la iglesia del Señor está tan dividida en estos momentos? ¿Por qué? Si todos pregonamos una misma verdad. ¿Por qué la iglesia del Señor, en lugar de estar unida, está dividida? ¿Sabes qué ha dividido a la iglesia? Las herejías. Las herejías. Los conceptos personales. Y de ahí provienen las denominaciones, que también para nada van a contar cuando lleguemos al cielo. ¿Qué eras tú? Yo era pentecostal, y tú, bautista, y tú, no, pues yo era, no va a contar eso, hermano. La herejía promueve la separación de la iglesia. La iglesia de Galacia se separó por causa de las herejías que entraron a la iglesia. ¿Ven el daño que esto trae? Las herejías, hermano, dividen la iglesia del Señor, y ese es el peligro. Amén. Entonces, en el quinto y último grupo dentro de la lista, Pablo menciona las borracheras y las orgías, que en el griego komoi significa vas de juerga. Es como decir, te vas de parranda, ¿no? Una juerga que frecuentemente terminaba en orgía, lo cual era una práctica muy común en el culto a ídolos paganos. La promiscuidad, yo sé que este es un tema muy poco habitual para un mensaje del domingo, pero es necesario que lo sepamos, porque el tema al cual vamos a entrar la próxima semana
Este es el fundamento. Necesitábamos pasar por todas estas verdades y por toda esta lista de pecados y de obras de la carne para poder tener un enfoque más preciso en el siguiente tema que vamos a tomar la próxima semana. Cómo ahora que me doy cuenta que he vivido en las obras de mi carne, cómo ahora que han sido descubiertas y puestas delante de mí, puedo yo comenzar a luchar contra ellas y a vencerlas por el poder del Espíritu Santo, porque ahora sé que mi carne y mi espíritu se oponen entre sí, que las obras de mi carne no me dejan hacer la voluntad de Dios, pero tengo que saber cuáles eran esas obras que no me dejaban hacer la voluntad de Dios. Bueno, aquí están, hoy te las hemos dado, para que la próxima semana tú ya sepas y tengas desde dónde vas a partir. Dios quiere que tú vivas en los frutos del Espíritu Santo. Amén. Una vida que a Dios le agrade y que andes en las obras que Él de antemano ya había destinado para que tú anduvieses en ellas. Amén. Pero hermano, con las obras de la carne no vas a poder lograrlo. Tienes que pelear y batallar contra ellas. ¿Ven? Batalla, lucha contra todos esos deseos de tu carne. Tu carne no debe de controlar tu vida ni tus decisiones. Ahora tú vives por el Espíritu y no por tu carne. Amén. Amén. Ahora date cuenta, yo sé que en toda esta lista que mencioné, hay personas que lograron identificar algunas de esas obras con las cuales aún están batallando. ¿O miento? ¿Sí? Hermano, yo soy uno de esos también. Dentro de esta lista que mencionamos, que Pablo mencionó en el contexto versículo 19 al 21, yo pude ver algunas horas con las cuales tengo que batallar y aún batallar más en serio. Porque estas precisamente son las que no me van a dejar abundar en los frutos del Espíritu. Mientras las obras de la carne tengan el control y la preeminencia de tu vida, tú no vas a poder crecer ni abundar en los frutos del Espíritu. Y por ende no vas a poder lograr crecer espiritualmente. No vas a poder lograr cumplir la voluntad de Dios, tal y como Él quiere que la cumpla, la cual es buena, agradable y perfecta. Tienes que darte cuenta, hermano. Tenemos que darnos cuenta todos. Sin santidad, dice la palabra, nadie verá al Señor. ¿Amén? Ahora leamos el final del versículo 21 y con esto cerramos ya. Dice: envidias, homicidios, borracheras y orgías y cosas semejantes. Óiganlo bien. Y cosas semejantes. O sea, yo creo que la lista puede abundar más aquí, ¿no? Pero me imagino yo que por cuestión de espacio, de querer ser un poco más explícito, más preciso, Pablo no abundó en todas. Yo hasta me cansé diciéndolas todas hace rato. Pero me imagino yo que de la borrachera y de las orgías se derriban otros pecados todavía. Me imagino que ya muchos ya estamos al tanto de esto. ¿Sí? Y cosas semejantes a estas, Pablo dice, acerca de las cuales os amonesto. O sea, les advierto, como ya os lo he dicho antes. O sea, Pablo ya les había dicho antes. Ellos no eran ignorantes. Que los que practican, ahora esta palabra practican, como dijimos hace un momento, significa una acción continua. Tú puedes pecar de una manera involuntaria también, porque estás aún en un cuerpo pecador todavía. Como nosotros fallamos, pecamos, pero nos arrepentimos. Nos podemos dejar llevar por un impulso. ¿Quién no se enoja? Todos nos enojamos. Ahora, con esto promuevo yo el pecado. No lo estoy promoviendo. Simplemente Pablo está diciendo aquí que los que practican, o sea, los que vivan aún conscientes de que esas obras no le agradan a Dios,
aun que son indiferentes a la orden que las Escrituras dan de mantenernos al margen de todas estas obras y de todos estos pecados, y aún con eso, hermano, pasamos por encima de los mandamientos de Dios y hacemos lo que nosotros queremos al final. ¿Sabes tú qué le estamos diciendo a Dios cuando nosotros pecamos en alguna área, sabiendo que a Dios no le agrada, porque no le agrada, y aún así lo hacemos? Le estamos diciendo a Dios, pues yo soy más importante que tú. Mis deseos son más importantes que los tuyos. El agradarme a mí es más importante para mí que agradarte a ti. O sea, eso es algo grave, y creo yo que debemos de considerar nosotros esto, porque el hacer las cosas que a Dios no le agradan nos pone en una condición de rebelión delante de Dios. Y eso es peligroso. Hermano, Dios nos ama tanto, Él desea que nos mantengamos al margen de todas estas cosas, porque Él desea tener una comunión con nosotros. Él desea bendecirnos de muchas maneras. Él desea un acercamiento con nosotros, pero nosotros mismos podemos llegar a excluirnos de esta gracia, y lo hacemos, porque fíjate, Pablo dice, y los que practican tales cosas, ¿sabes qué nos va a costar al final? No vamos a poder heredar el reino de Dios. O sea que si todas estas obras de la carne nos llevan a pecar, hermano, no vamos a heredar el reino de Dios. La Biblia sí lo enseña. Amén. La Biblia sí lo enseña. Las obras de la carne generan pecado. Por esa razón, cuando tú vas a una iglesia de esas carismáticas donde ven los demonios en todo, donde echan fuera demonio de drogadicción, demonio de prostitución, demonio de adulterio, en forma de espíritu, le dicen así, no espíritu. Son obras de la carne, no son demonios. Nunca le llames por ejemplo, al adulterio espíritu, o espíritu de alcoholismo, o espíritu de drogadicción, o espíritu de mentira. No, hermano, no son espíritus, son obras de la carne que, por no considerarlas como tal, nos arrastran a pecar. Y Satanás las usa muy bien, ¿verdad?, para llevarnos al pecado. Y si nos llevan al pecado siendo creyentes, ¿qué va a pasar? Nos va a robar mucho. Nosotros somos los que vamos a perder al final. Hermano, Dios no pierde. Si yo decido vivir una vida desenfrenada, ¿sí?, complaciendo mi carne y mis deseos, sin importar lo que Dios piense, el único que va a perder voy a ser yo. Dios no va a perder. Él va a seguir ahí en su trono. Él va a seguir insistiendo y llamándome al arrepentimiento, pero si yo no hago caso, el único que voy a perder al final soy yo. No la iglesia, no el pastor, no el hermano, soy yo. Yo voy a perderme de todo lo que Dios tiene para mí. Lo más importante, no voy a poder entrar en el reino de Dios. Amén. Y espero que la próxima enseñanza de la próxima semana nos ayude a promover dentro de nosotros una vida espiritual sana, saludable, que es lo mismo, y que le agrade a Dios a través de los frutos del Espíritu. Pero vuelvo a repetirlo, era necesario. Tú y yo teníamos que darnos cuenta el daño tan grande que todo esto trae y está trayendo a nuestras vidas. Todo porque no le queremos prestar la atención debida. Porque quizás, como muchos sabemos que estamos cojeando en alguna de ellas, preferimos mejor pasarle la página y no escudriñar. ¿Sí? No, hermano, no, Dios quiere que abundes en los frutos. Amén. Que tu vida espiritual sea enriquecida cada vez más, que abundes en el conocimiento de Dios, y lo mejor, como dijimos hace 8 días, que abundes en el amor de Cristo. Amén. Que tengas por herencia la ciudad celestial,
y que no te vayas a perder de este viaje, al cual todos estamos ya casi así, mira, así de partir pronto. Vamos a la ciudad celestial. Pero si no nos despojamos de todo esto, hermano, nos vamos a quedar. No vamos a poder llegar a nuestro destino. Nos vamos a quedar tirados en el camino.